tenemos que subirla más tarde al canal de YouTube. Vamos a comenzar la presente reunión cantando un himno, el número 2, que lo vamos a proyectar en la cámara, en la pantalla inmediatamente. Ya lo tienen ustedes en pantalla, el himno número 2, que lo van a entonar nuestros hermanos de la iglesia que nos congregamos al nombre del Señor acá en Los Ángeles, Doris, nuestra hermana Doris, con nuestro hermano Eduardo. El himno número 2. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convidan con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión con Él estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión con Él estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te dan. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión con Él estemos en comunión, gozando eterno bien. Muchas gracias a nuestros hermanos, salió precioso el himno, así que les vamos a seguir animando para que nos sigan grabando los himnos y poder transmitirlo de esta manera. Los grabaron porque muchas veces presentan problemas de conexión, así que le agradecemos la disposición y también el esfuerzo de poder cantar este precioso himno. Bueno, vamos a orar antes de comenzar la predicación del Evangelio, que en la primera parte estará nuestro hermano don Carlos Ferrer de la iglesia que se congrega en nombre del Señor en Peñaflor, y posteriormente nuestro invitado, mi tío y nuestro hermano en Cristo, Ricardo Pérez, de la iglesia que se congrega en nombre del Señor en Lagunillas. Le quiero pedir a don Feliciano si nos puede encomendar al Señor en oración, y posteriormente a nuestro hermano don Ricardo Lesen para que esté preparado. Don Feliciano, el audio se lo estoy habilitando, él está listo para que podamos orar. Padre nuestro, en esta mañana le damos gracias por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Este primer día de la semana, día del Señor, día en que el Señor Jesucristo resucitó de aquella tumba donde había sido puesto, habiendo triunfado en la muerte. Le damos gracias por ello, pues, el primer día de la semana en que normalmente estamos juntos en forma personal, sentados en la mesa, alrededor de los símbolos, y hoy día nos
no podemos hacer aquello, pero lo podemos hacer de esta manera, de estos medios que usted permite, esta plataforma en que podemos vernos, podemos escucharnos, y usted lo ha permitido así. Solamente le damos gracias por ello y oramos para que esto pase y volvamos nuevamente a estar juntos. Hemos sacado experiencias de todo esto, de que como creyentes, como hijos suyos, anhelamos juntarnos, anhelamos ver nuestros rostros, poder estrechar nuestras manos. Usted ha permitido todas estas cosas de esta manera, y queremos darle gracias a usted porque todo usted lo tiene bajo su control. A usted nada se le escapa. Nosotros somos los débiles y le pedimos su ayuda, y queremos orar por los hermanos que van a abrir las escrituras para que usted les ayude, y a nosotros también, a cada uno de nosotros, que tengamos el ánimo, el deseo de escuchar su palabra. Queremos orar también por otros lugares, acordarnos de allí en Venezuela, en Cuba, Nicaragua, Panamá, todos aquellos países donde están sufriendo también las necesidades materiales, especialmente por las políticas de los gobiernos. Queremos orar para que usted anime a los hermanos allí, les aumente la fe, todas estas complicaciones. Oramos por ellos, Padre, y queremos ahora quedar al cuidado suyo, agradecido por todo, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a habilitar el micrófono de nuestro hermano don Ricardo para que nos pueda encomendar al Señor en oración. Don Ricardo, su micrófono debería estar habilitado. Vamos a hacer otro intento. Ahí sí. Está listo, don Ricardo, su micrófono. Amado Padre Celestial, queremos entrar a tu presencia y llegar a través de la persona sin igual del Señor Jesucristo. Darte gracias por esta mañana, por amanecer en tu presencia, por saber, Padre Celestial, que tú nos has cuidado, nos has protegido, así como de día y de noche. Así también tu provisión es grande, Padre Celestial. Y hoy, una vez más, experimentamos tu provisión espiritual. Estamos reunidos de esta manera, como ya se ha mencionado, y podemos escuchar tu voz. Queremos darte gracias por ello, Padre Celestial, y porque también está en nuestro corazón el deseo de conocer más de ti, conocer más de nuestro Señor Jesucristo, aprender y escuchar acerca de la salvación tan hermosa y perfecta que tu palabra y que el Señor ofrece a través de su sacrificio. Hoy queremos pedir tu bendición, tu dirección para nuestros hermanos que han de predicar. Pedimos, Padre Celestial, que ellos sientan esta libertad para poder llegar a todos nosotros y especialmente a aquel que aún no es salvo. Rogamos así tu bendición, Padre Celestial, y tu dirección en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, don Ricardo. Bueno, nuevamente damos la bienvenida a nuestros hermanos, hermanas y amigos que se están conectando a través de esta plataforma. En la primera parte, nuestro hermano don Carlos Ferrer expondrá el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Carlito, acabo de enviar una solicitud para que actives tu micrófono, tienes que aceptarla. El micrófono y la pantalla son todos tuyos. ¿Me escuchan bien? Ya, bueno, primeramente, gracias al Señor, pues, por darnos un día más en esta mañana, de poder ver este hermoso día que nos regala. Y gracias, pues, por la oportunidad que también me dan para abrir las escrituras y leer parte de ellas. Vamos a hacerlo en el Evangelio de Lucas, capítulo 10 y versículo 30. Esta es una parábola que hemos conocido y hemos leído por mucho
por mucho tiempo y que anteriormente me ha tocado predicar con respecto a esta palabra, pero esta mañana pues quiero darle otro enfoque del que le he dado antes, sin perder el propósito que es la predicación. Lucas capítulo 10, versículo 30 nos dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Hasta aquí, pues, que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Vemos, pues, que en estos 5 versículos que hemos leído, vemos que está compuesto, pues, por 6 personajes. 6 personajes donde 5 influyen sobre uno afectado. En este caso, primeramente vemos a un ladrón pues que lo que se hace es encargar de sustraer, de herir y de maltratar a una persona. Esperemos pues que ese personaje no se refleje ni tenga influencia sobre uno de nosotros. Supongo pues y espero que en la sala no haya ningún tipo de este tipo de personaje. Luego vemos al sacerdote. El sacerdote que conocemos pues que el sacerdote ministra muy bien la palabra, pero no se compadece del afectado. Esperemos pues que nosotros como ministros de la palabra tampoco adoptemos una actitud como la de este sacerdote, donde podemos ministrar muy bien la palabra, pero no hacemos ni la ponemos por obra. Está el otro personaje, el levita, que sabemos pues que ellos eran los encargados del templo, pero este levita, como encargado del templo, vela por el templo, pero no por las personas que entran dentro del templo. Esperemos que tampoco nosotros adoptemos este tipo de conducta, donde como responsables de una grey, como responsables de llevar la palabra del Señor, solamente estemos preocupados por lo externo y lo que realmente conforma la iglesia, que son las ovejas, son abandonadas. En este caso, pues nosotros nos da un hermoso ejemplo pues de lo que no debemos hacer. El otro está el samaritano. Y muy ligado al samaritano está también el mesonero. El mesonero, como lo vemos, es la persona que se encarga de recibir a aquel hombre herido que llevó el samaritano. Qué contraste, pues, el mesonero que recibió a José y a María, que no tenía lugar para el nacimiento del Señor. Qué hermoso es pensar, pues, que aquí existe un mesonero que recibió con amor y que recibió con ganas aquella persona herida que el samaritano estaba llevando. Y el personaje importante que vemos aquí es el samaritano, conjuntamente con el herido. El samaritano como figura de nuestro Señor Jesucristo, lo vemos pues que dice una palabra muy importante. Dice, fue movido a misericordia. Etimológicamente, la palabra misericordia es una palabra compuesta. La etimología de la palabra se compone de 2 palabras, de miseri y cordi, o sea, de miseria y cordia. Miseria, sabemos pues que tiene lo que significa, y la palabra cordia tiene que ver con corazón. Cuando unimos esa palabra, realmente es como pasar las penas ajenas por nuestro corazón.
Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo en aquella vergonzosa cruz cuando cargó con todos nuestros pecados, pasar nuestras miserias por su corazón, porque es la única forma en que Él pudo sentir todo el pecado, todo lo que nosotros somos. Por eso Él se compadece de nosotros. Por eso en Hebreos vemos una porción muy hermosa que Él tiene cuidado de nosotros porque Él padeció y sabe lo que nosotros como creyentes hoy en día estamos sufriendo. Y a las personas y amigos que nos están escuchando, es importante que entiendan y sepan que tienen un Salvador de sus almas. Es importante que no hagan caso omiso a las reiteradas veces, las reiteradas oportunidades que se predica el evangelio. Hay una oportunidad más en esta mañana de que usted pueda aceptar esa verdad, de entender que usted es un triste pecador, de entender que usted no tiene recursos para poder llegar al cielo, recursos propios no los tiene. Es importante que usted reconozca que la única forma de llegar al cielo es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él se compadece de nosotros. Es importante que nosotros podamos entender para cuál es el significado de todo este mensaje. Y el mensaje es que usted pueda entender al hermoso mensaje de salvación. Hay una lectura muy hermosa que está en Deuteronomio capítulo 11 y versículo 26, cuando Moisés recibía palabras de parte de Dios al pueblo de Israel. En el versículo 26 del capítulo 11 de Deuteronomio nos dice: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy. Es importante que usted se aparte de ese mal camino en que se encuentra, de ese camino espacioso, de ese camino ancho, y pueda hacer un stop en su vida y entender su triste condición, pero también debe reconocer que está usted bajo la lupa de Dios y Dios no acepta esa conducta que usted lleva. Por eso es necesario que usted entre por esa puerta, la puerta que es Cristo Jesús. En esta mañana y en reiterados domingos, cada vez que se predique el evangelio, cada vez que se ora, nosotros anhelamos que usted pueda entender el mensaje y que el Señor pueda abrir su corazón y usted tenga esa voluntad. Dijo un científico, dijo que la fuerza más grande y la arma más grande y poderosa del mundo no era la bomba atómica, sino la voluntad. Es importante que usted reconozca y con su voluntad usted pueda entender que Dios le está llamando y que usted es un pecador y debe arrepentirse y creer a la palabra de Dios, creer que Él envió a su Hijo amado para rescate de nuestra alma. Muchos de nosotros, cuando andábamos en el camino ancho, le pedíamos a Dios: Dios, quiero que me ayudes con esto, quiero que me ayudes con lo otro. Pero cuando empecé a conocer las Escrituras, leí un versículo en capítulo de Juan 9:31 que decía: y Dios no oye al pecador, pero si éste hace la voluntad de Dios, a éste oye. Yo me pregunté una vez cuando leí eso, ¿cuántas veces
cuando anduve en el camino espacioso, Dios me escuchó. Nunca. Lo que recibí, bueno, en el mundo, lo recibí por misericordia. Pero cuando clamé a Dios, cuando clamé al Señor Jesucristo por la salvación de mi alma, fue allí donde Él me recibió con los brazos abiertos y pasé de esa oscuridad que me encontraba a la luz admirable que es Cristo Jesús. Y en esta mañana esperamos pues que usted pueda hacer ese stop en esa vida de vicios, en esa vida de libertinaje, en esa vida liberal que lleva. Porque muchos de nosotros en ese camino pensamos que todo lo estamos haciendo bien. Y no esté haciendo esa pregunta que hizo Pilato cuando en medio de la multitud y estaba exponiendo al Señor Jesucristo y dijo en Mateo 27 y 22 nos dice, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Esa pregunta que usted debe hacerse en esta mañana. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Ese Cristo crucificado, resucitado que se le presenta en esta mañana. ¿Qué pues hará usted? Es la pregunta que se tiene que llevar en esta mañana. ¿Qué va a hacer usted? Si le recibe, qué hermoso, porque va a formar parte de la familia de Dios. Pero si le rehúsa a el mensaje, usted ya ha sido condenado. Espero pues que no tome la decisión que tomó Pilato de lavar sus manos. Espero que sea usted quien tome esa hermosa decisión de reconocer su triste condición y aceptarle a Él, aceptar esa obra perfecta que Él hizo en aquella cruz por usted y por mí. Por eso, el mensaje que nos daba el apóstol Pedro en la primera carta y dice, hay de aquellos que no obedecen la palabra de Dios. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen la palabra de Dios? ¿Usted sabe cuál es el fin, querido amigo? La condenación eterna. Quizás este sea el último minuto que usted tiene oportuno para reconocer. No sabemos, cada día las situaciones se ponen peor. Pensaba pues, leyendo esta hermosa parábola, de que este medio nos está acercando a muchos, nos está acercando a muchos que no podíamos ver, a muchos de los cuales no podemos ver ni acercarnos por la distancia. Pero también debemos entender que este medio que nos mantiene encerrados, esta situación nos mantiene encerrados, también nos está alejando de los que tenemos más cerca, porque estamos confinados en un hogar, cuidándonos. Entonces, es importante que usted entienda que los días nuestros están contados. Y para usted, querido amigo, se encuentra en un grave peligro. Si usted no ha recibido el perdón de sus pecados, usted está corriendo un grave peligro. Para nosotros que le hemos recibido al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos una esperanza hermosa de que Él vendrá por nosotros. En esta mañana aún usted tiene las puertas abiertas para reconocer, hacer un stop en su vida y pasar de la oscuridad a la luz admirable. Y llévese esta pregunta en su mente. ¿Qué haré pues yo de Jesús, el Cristo? ¿Lo rechazará? ¿Se lavará las manos como Pilato? ¿O le reconocerá como el único y suficiente Salvador de su alma? Que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias, hermano Carlitos.
Nuevamente damos la bienvenida a los hermanos que están conectados y también una bienvenida un tanto diferente a nuestros amigos que están en YouTube. Finalmente logramos sacar la transmisión con sonido ambiente, así que rogamos ya las disculpas del caso, no es un sonido tan nítido, pero logramos sacar la transmisión por el canal, así que bienvenido a todos nuestros hermanos, hermanas y amigos que se conectan a través del canal de YouTube. Vamos a habilitar el audio de nuestro hermano don Ricardo Pérez, que también tengo el privilegio que sea mi tío. Bienvenido. La plataforma, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias, Esteban. Pensé que nosotros habíamos tenido problemas nada más con YouTube. No pudimos hacer la transmisión, así que en la reunión nuestra la hicimos a través de Facebook. Gracias por la invitación a todos los hermanos. Un gusto estar compartiendo de la palabra del Señor y deseamos que verdaderamente el Señor bendiga su palabra en los corazones de todos los que se han conectado a Zoom y también de los que se conectan por medio de YouTube. Tenemos una gran bendición, hermanos, una inmensa bendición de poder llegar a los mismos hogares, algo que no podíamos antes. Hoy podemos llegar a los mismos hogares de las personas, entrar en sus casas, estar con ellos, acompañarles. Y qué mejor, y esto es lo maravilloso, que podemos compartir las Escrituras, hablarles del Evangelio, hablarles de la salvación, tal como ya lo ha hecho nuestro primer hermano nuestro hermano en la primera parte. Vamos hoy día a leer un pasaje en el libro de Lucas, una historia muy preciosa que se encuentra en el libro de Lucas y que la cuenta también el evangelista Marcos y la cuenta también el evangelista Mateo. Esta se encuentra, y la vamos a leer, en Lucas, el capítulo 8, el versículo 26. Lucas, el capítulo 8, el versículo 26. Dice la palabra de Dios en el verso 26, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían un gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Hasta ese versículo en la lectura de la palabra de Dios en este hermoso milagro obrado por el Señor. Yo he querido titular en esta mañana mi predicación colocándole como título: el hombre
todopoderoso Jesús de Nazaret, que cambia vidas. Jesús de Nazaret, el hombre que cambia vidas. Y bueno, ahí está el ejemplo. Cómo llegando el Señor a un lugar, le cambió la vida a ese hombre. Y en esta mañana, el Señor está llegando a tu hogar, estimado oyente, a tu casa, en el lugar donde estés, porque algunos se conectan a través de, van viajando, están en el auto, están trabajando, pero están escuchando la palabra del Señor. Bueno, donde tú quieras que estés, el Señor ha llegado a tu vida hoy, en esta mañana, si no eres salvo, para cambiar tu vida a través de la conversión, a través del nuevo nacimiento. Miren lo que ocurrió en este caso. Dice el versículo 22, y me llamó mucho la atención, dice el versículo 22, aconteció un día, esto es anterior a la historia que leímos, que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. El Señor Jesús dijo esto. El Señor dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado del lago. Como dice aquí, esto fue un día antes de llegar a donde estaba este hombre endemoniado. Y esto me hizo pensar, hermanos y amigos, en que un día el Dios eterno, en su consejo divino, determinó la salvación de hombres y mujeres del mundo. Determinó el Dios eterno que su Hijo viniese a este mundo, viniese al mundo, porque Él, estimado oyente, no era del mundo. Él era del cielo. Repetidas veces Él así lo proclamó. He venido, dijo, he venido. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, se hizo hombre semejante a nosotros. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Eterno, el que hizo todas las cosas, Él era Dios, Él era Dios. Y llegó un día en que se hizo hombre. Y entrando, como dice la palabra, en el mundo, Él entró al mundo. Él entró al mundo. Y vino, como Él mismo lo dijo en sus propias palabras, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tal como en esta ocasión, en esta historia. Sin que el gadareno lo supiera. El Señor le habló a los suyos y le dijo, pasemos al otro lado del lago. Y me llamó la atención la frase del verso 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta, dice. Está en la ribera opuesta. Claro, el Señor vino desde el cielo y llegó a este mundo. Y el mundo está en la ribera opuesta de la presencia de Dios. Está en el lugar opuesto a la presencia de Dios y a la santidad divina, porque Dios habita en el lugar inaccesible. El hombre no podía llegar allá. Dios habita en el lugar en donde no hay pecado. Limpio Él es de ojos y no acepta el pecado en su presencia. Y por eso Él vino desde el cielo a la ribera opuesta de este mundo, porque sabía que aquí habíamos muchos necesitados. En realidad todos estamos necesitados, porque como dice la Escritura, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios y por lo tanto todo hombre, toda mujer necesita
salvación. Todo hombre y mujer necesita salvación. Y el Señor, qué bueno es que hizo este viaje de donde Él estaba, en barca, junto con los suyos. Y pasó, y mire, venía Él durmiendo en esta barca, y los discípulos apesadumbrados, pero llegó al lugar, muy temprano se cree, a esta tierra, ¿cómo se llama? La tierra de los Gadarenos. ¿Y qué ocurre? Dice la palabra del Señor, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Una condición deplorable, podríamos decir. Una condición extrema de un hombre, porque en lo normal, podríamos decir, una persona vive en su hogar, se viste, tiene una familia, es un ser sociable, ¿cierto? Está con las personas que ama. Pero este hombre no está así. Este hombre no está así. Este hombre dice, primero, se destaca que estaba endemoniado. Y queremos decirle a todos que el diablo y sus huestes espirituales de maldad son seres reales. Son seres reales. El diablo gobierna este mundo y todo lo que hay en el mundo. Y los demonios están en este mundo, en muchos lugares, y controlan a muchas personas. Así por así no hay gente en este mundo que tiene la capacidad, por ejemplo, de echar las cartas, adivinar los dados y todo el poder demoníaco que existe. Pero no solamente en eso, sino también en toda la inmoralidad que en el día de hoy existe. Los demonios se gozan en ver al hombre destruido. El diablo se goza de ver al hombre en esa situación. Entonces lo que la historia aquí nos está relatando, este poder demoníaco y que se acrecentó mucho con la presencia del Señor en este mundo. Con la presencia de Dios en medio de los hombres, porque Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Y este hombre, como digo, estaba endemoniado desde hacía mucho tiempo. O sea, las personas podrían decir, este hombre llevaba un calvario, vivía un calvario. Y dice, no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Así estaba este hombre. Su condición era de esta manera. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta mañana y a quién el Señor está llegando con esta palabra. Tal vez alguien esté oyendo y no esté en esta condición extrema, tal vez, pero tal vez conozca a alguien, a un familiar, a un amigo. ¿Cuántos hay que están en esta terrible condición por sus vicios? Destruidos por el alcohol, destruidos por la droga, destruidos por la pornografía, destruidos por todo el mal que hay en el mundo. Y no solo están destruidos ellos mismos, están destruidos los seres que aman, están destruidas sus familias, todo destruido. Pues el Señor entonces, estimado oyente, te está hablando a ti. Quiere llegar hoy, en esta mañana, a tu corazón, a tu alma, a tu vida, porque Él te quiere transformar. Él te quiere hacer una nueva criatura.
Él quiere que tú seas su hijo, porque sabes, la palabra muy claramente expresa que los que no son hijos de Dios son hijos de ira e hijos del diablo, y que viven en este mundo sin esperanza y sin Dios. Triste condición como la de este gadareno, que vivía en esta condición. Y esto por causa del pecado. Es el pecado lo que nos ha separado y lo que nos ha alejado de Dios. Es el pecado lo que destruye. ¿Cuántas vidas, cuántas naciones, cuántas guerras, cuántos pleitos? Todo por el pecado. ¿Cuánta muerte? Todo por el pecado. Entonces Dios hoy, en esta mañana, está hablando con mucho cariño, con mucho aprecio. Está rogando, o rogamos nosotros, rogamos para que esta mañana sea el bendito encuentro con el Señor, en que Él transforme tu vida. Dice la palabra, el verso 28, al ver a Jesús, este hombre lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y el 29 explica que el Señor mandaba al espíritu que saliera de aquel hombre, porque hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataba con cadenas, dice, y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por los demonios. O sea, este hombre era una persona incontrolable. Primero él había perdido el control de su vida. El resto no le podía controlar. Y cuando ve al Señor, los demonios hablan. Y qué interesante lo que dicen. Porque le dicen al Señor: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Estos demonios reconocieron lo que muchos en Israel no reconocieron. Lo que muchos en el día de hoy no reconocen es que Jesucristo es Hijo del Dios Altísimo. Es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es que Él es el Dios hecho hombre. Qué pena aquellos que le desprecian. Qué pena aquellos que se burlan. Qué pena y qué triste es aquellos que le rechazan. No queremos que tomes esa actitud ni esa posición. Los demonios, a diferencia de los hombres, reconocen perfectamente que Jesús es el Hijo de Dios. Aceptan que Él tiene el poder, la autoridad, la soberanía. Y el Señor pregunta en el 30, ¿cómo te llamas? Él le dijo Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban los demonios que no los mandase ir al abismo. Miren, lo que reconocen los demonios es, primero, la autoridad y el señorío de Cristo. Segundo, que el Señor tiene el poder para enviarlos al lugar que le corresponde, el abismo. Enviarlos a ese lugar. Porque estos demonios ruegan, suplican. ¿Y qué dice la palabra? Había allí un hato de muchos cerdos que pasían y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y mire lo que dice, qué interesante, me encanta esto, porque el Señor dice, les dio permiso. Quiero llamar la atención a lo siguiente. Jesús no vino a condenar, dice el Evangelio de Juan, sino a salvar. Y quiero destacar lo siguiente, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra, este versículo precioso y famoso, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No están incluidos los demonios. No están incluidos el diablo y sus huestes espirituales de maldad. Dios creó un lugar para el diablo y sus ángeles. No para ti, estimado oyente, no para ti. Como quisiéramos que tú lo entendieras. El infierno no fue preparado para ti. Mira qué grande es la misericordia del Señor. Porque, como lo expresa en sus parábolas, Él lo dejó todo para venir a comprar, lo vendió todo para venir a comprar la perla preciosa. Él no dejó nada en absoluto que le impidiese cumplir el plan perfecto de salvación. Él lo dio absolutamente todo. ¿Pero para quiénes? Para los hombres, para el mundo. El Señor Jesús le permitió a los demonios irse al hato de cerdos. Pero mira lo que quiere hacer el Señor hoy día. A los demonios los dejó irse a los cerdos porque su lugar es el lugar de perdición, las prisiones eternas de oscuridad, las tinieblas eternas de oscuridad. Pero mira qué grande es el Señor, porque el Señor quiere sacarte a ti de en medio del hato de cerdos donde estás viviendo. ¿Sí? Tal como el hijo pródigo, tal como él. El hijo pródigo que despreció todo, que dejó a su padre, dejó todo y se fue a vivir la vida. En el día de hoy las personas dicen, hay que vivir la vida loca. Bueno, muchos viven esa vida loca, pero están perdidos viviendo en medio de los cerdos. Y el Señor te quiere sacar de ahí, salvarte. Qué terrible. Aquellos animales se precipitaron en el mar y se ahogaron. Pero, dice la palabra, el verso 35, salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. ¿Qué cambio produjo el Señor en la vida de este hombre, como es el cambio que el Señor quiere producir en tu vida? Para eso Él murió, para eso Él fue sepultado y para eso Él resucitó. Y ahora vive en el cielo. El Señor Jesús vive en el cielo, pero está presente con nosotros ahora, hablando a tu corazón, a tu alma. Tú que estás llevando esta vida loca, tú que ya estás llevando esta vida que te destruye, tú que estás llevando esta vida que te lleva al infierno, el Señor quiere salvarte por su sacrificio en la cruz del Calvario. He venido, dijo el Señor, para salvar a todos los que están trabajados y cargados. Eso es lo que el Señor quiere hacer hoy en esta mañana, así como la hizo un día en el Gadareno. ¡Qué milagro más grande! Este hombre que era insociable, a quien nadie podía dominar, ni que aunque le atasen con cadenas, ahora está sentado a los pies de Jesús. Y ese es el lugar en que el Señor quiere que tú estés. Dejando el mundo, dejando todo lo que estás siguiendo, que estés ahora sentado a los pies de Jesús. Vestido, estés vestido, no con tu propia vestidura, no con tus propias obras, sino que
vestido con el vestido de justicia que el Señor desea darte y con el cual el Señor desea vestirte? ¿Cómo te presentarás delante del Señor? ¿Cómo podrás presentarte delante de Él? Solamente con las ropas que Él te puede dar y que Él te quiere dar. Y dice, en su cabal juicio, o sea, ahora el hombre estaba pensando de manera correcta. Leí la historia el otro día en un calendario, el calendario La Buena Semilla, que todos ustedes tal vez los hermanos tienen en sus casas, y me llamó mucho la atención la historia a que allí hacían alusión. Decía el texto, antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan yo habré oído. Y relata el miércoles 10 de junio, en esta historia de la buena semilla, que si usted no lo tiene, podríamos hacérselo llegar porque es muy buen calendario. Se relata la historia de un orador ateo que hablaba ante una numerosa audiencia y atacaba la fe, dice, cristiana y ridiculizaba a las personas ingenuas que todavía creen en la oración. De repente, dice la historia, un hombre entre los asistentes se levantó y pidió la palabra y dijo, ¿tiene usted enfrente a un hombre que antes era uno de los más miserables en toda la ciudad, adicto a la bebida y al juego, golpeaba a mi mujer, no era más que un canalla. Mi esposa y mi hija se aterrorizaban cada vez que me oían llegar a la casa. Sin embargo, mi esposa oraba por mí desde hacía años y también le enseñó a nuestra pequeña hija a orar por su papá. Una noche, dice la historia, regresé a casa más temprano de lo acostumbrado. Ese día no estaba ebrio. Mi esposa acababa de llevar a la niña a la cama. Me acerqué sin hacer ruido y presté atención. Mi hija oró. Señor Jesús, salva a mi papá. Por favor, Señor. Jesús, libera a mi querido papá. Ellas no sabían, dice el hombre, que yo estaba escuchando. Dejé la casa sin hacer ruido. Me sentía fulminado. Un querido papá. Yo no merecía ese apelativo. No lo era. Creo, dice el hombre, que nunca la había abrazado. Me sentía avergonzado. Con desesperación clamé, Señor, ayúdame. Responde a la oración de mi hija. Y realmente el Señor lo hizo. Hoy agradezco a Dios la fuerza que me da para ser un buen marido y un verdadero padre. Ahora somos una familia feliz. Por eso creo en Dios, porque Él verdaderamente escucha las oraciones y las responde. Se podría preguntar a ese orador ateo, ¿a cuántas personas ayudó con sus palabras a cambiar su de vida? Como fue el caso de ese padre. Esta historia, estimado oyente, nos habla cómo el Señor cambia vidas. No importa la vida que lleves, que estés viviendo. En esta mañana el Señor te está llamando y te está hablando. Humíllate y recibe al Señor como tu Salvador. Oremos. Padre nuestro celestial, gracias por esta mañana preciosa en que podemos tu pueblo juntarnos y anunciar el bendito Evangelio. Qué maravilla es la que el Señor hace, no solo en la vida de aquel gadareno, en la vida de muchos de los que estamos conectados en esta mañana. Él nos ha salvado y nos ha hecho sus criaturas, nuevas criaturas, hijos de Dios. Pero estamos predicando el Evangelio para que otros también puedan tener este mismo gozo, como aquel gadareno o como aquel padre que fue alcanzado por la oración de su hija. Que en esta mañana el Señor alcance y toque el corazón de más de un alma presente en esta reunión. Que la palabra de Dios actúe en poder por la obra del Espíritu Santo. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a los hermanos que están en esta
en este servicio para ti. No solo aquí, Señor, no solo los hermanos en Los Ángeles, también lo hicimos en Lagunillas, lo hacen en Concepción, lo hacen en el norte, en el sur del país y en muchas partes del mundo. Bendice la palabra que se anuncia a través del Evangelio ahora, como también lo harán muchos en la tarde. En tus manos quedamos, en el nombre bendito de tu Hijo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano y tío. Vamos a cantar un himno, el himno número 28, que dice en su primera estrofa: cuán dulce en los oídos del triste pecador, la voz de Cristo suena, su amante Salvador. Ven alma trabajada de penas y dolor, descarga en mí tus culpas, tu angustia y tu temor. Nuestros hermanos, familia Lesen, nos van a entonar este precioso himno. Hermanos, su micrófono está habilitado. Cuán dulces los oídos del triste pecador, la voz de Cristo suena, su amante Salvador. Ven alma trabajada de penas y dolor, descarga en mí tus culpas, tu angustia y tu temor. Ven, si ven a mí, ven, si ven a mí, alma tribulada, ven, si ven a mí, ven, si ven a mí, ven, si ven a mí, alma tribulada, ven, si ven a mí. Si Cristo es el camino, la vida y la verdad, el solo sacrificio que expía la maldad, el solo sacerdote, el solo mediador, Cristo y solo Cristo es nuestro Salvador. Ven, si ven a mí, ven, si ven a mí, alma tribulada, ven, si ven a mí, ven, si ven a mí, ven, si ven a mí, alma tribulada, ven, si ven a mí. Muchas gracias, hermanos. Vamos a... Agradecemos el que nos hayan podido cantar este precioso himno. Estoy escuchando un poco con retorno. Estamos usando un programa para poder salir a través de YouTube, que es el OBS. Primera vez que lo usamos, así que presentamos las excusas porque fue con sonido en vivo. Así que si escucharon algún sonido en el aire, bueno, hay que filtrarlo un poquito. Muchas gracias a nuestros hermanos que nos enseñaron de la palabra de Dios en el día de hoy. Muchas gracias, Carlito, por la exposición de la palabra de Dios. Muchas gracias a nuestro hermano don Ricardo Pérez Muñoz, de la iglesia en Lagunillas. Gracias, tío. No puedo decir que no es mi tío, sí es mi tío. Así que muchas gracias por acompañarnos. Ahí veo a mi tía Angélica, así que también le entregamos un cariñoso saludo. Voy a tratar de que nuestros amigos en YouTube puedan ver la pantalla donde están todos.
este programita es nuevo, así que vamos a ver si podemos proyectarlo. Pero mientras tanto entregamos los saludos y muchas gracias por acompañarnos desde Canadá y hasta nuestra hermana Aileen Hanna, hasta el sur de nuestro país. A cada uno de ustedes muchas gracias por acompañarnos en este día de predicación del Evangelio y bueno, hacer la invitación a nuestros amigos que se conectan a través de Zoom y también a través de YouTube, que el Señor Jesucristo está a la puerta. Él es el camino, hemos escuchado hoy día. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay un versículo que por años me lo he tenido grabado en la memoria, creo que fue la primera predicación del Evangelio que tuve el privilegio de compartir con mis hermanos en el carro en Peñaflor, antes que estuviera el local que pusimos la foto en el inicio. Vamos a colocar para que los que no la vieron la puedan ver. Y es una expresión muy profunda: deja que los muertos entierren a sus muertos. Los que están muertos espiritualmente entierran a sus muertos que están espiritualmente, que parten en la eternidad sin Cristo. Crean en el Señor Jesucristo hoy, no mañana. El Señor puede venir en esta noche, en este momento, y la iglesia del Señor será arrebatada a los cielos. No he podido cambiar la pantalla, así que me voy a despedir de los amigos en YouTube. Muchas gracias por acompañarnos y que el Señor bendiga su palabra. La próxima semana estaremos el día martes y el jueves a las 20 horas, así que invitamos a cada uno de ustedes para que nos pueda acompañar. Hasta el próximo martes, si Dios quiere, y esperamos mejorar un poquito más la transmisión a través de YouTube. Muchas gracias. Hemos terminado la transmisión a través de YouTube. Vamos a cerrar aquí para que... ¿Qué dice este cosito? Ahí sí. ¿Desea guardar los cambios predelimitados? No. Vamos a colocar aquí que no, para que se vaya. Bueno, hermanos, ha sido todo un aprendizaje hoy día de transmitir a través de esta plataforma. Yo no sé cómo están escuchando ustedes, pero yo en el audífono me estoy escuchando a mí mismo. Es como extraño. Voy a ver si puedo mejorar eso. A ver, volumen. Aquí, a ver. A ver ahora sí se puede escuchar. Ya, ahora sí. No, me escucho mal. Igual. Bueno. A ver si podemos cerrar acá. Para poder tomar la foto de rigor. Está un poco... Ahí sí. Vamos a usar la técnica que se usaba muchas veces cuando fallan los programas de computación: apagar y encender la máquina. Así que acabamos de hacer eso. Bueno, hermano, muchas gracias por acompañarnos en este día. Muy temprano no me percaté que los hermanos en Lagunilla habían tenido también problemas para transmitir a través de YouTube, pero gracias a Dios pudimos sacar la señal con esfuerzo y usando un programa que no habíamos utilizado antes, pero pudimos estar en la plataforma de YouTube. Se conectaron casi 17 hermanos, hermanas y amigos, y mandaron muchos saludos también a los que se lograron conectar a través de YouTube. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a proceder a la foto de rigor, así que les invito a habilitar sus cámaras para tener esta hermosa foto que sin duda después será para el recuerdo. Vamos a tomar la primera foto. La segunda fotito, vamos ahora al segundo cuadro. Y ahí estaríamos. Veo algunos que están al aire, protegidos con su máscara. Muy bien, hay que cuidarse del virus. Bueno, hermanos, ha sido un gusto en este día domingo, día en que el pueblo de Dios, el primer día de la semana, hace memoria de aquel que resucitó, que está sentado a la diestra del poder de Dios. Y sin duda un día que es un privilegio el poder anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuánto bien nos hace al pueblo de Dios escuchar del Señor Jesús, escuchar lo que Él pagó por nuestro rescate y tener nuestra mirada puesta en los cielos y considerar a aquel que nos rescató. Hay un versículo que tenemos en el local de Los Ángeles que se llama: mirad que no desechéis al que os habla, aquel que os amonesta desde los cielos. Así que la invitación es para aquellos que
no son del Señor que están en nuestra plataforma para que consideren a aquel que está diciéndote ven. Voy a compartir la imagen que mostré en un comienzo, para aquellos que no conocen el local de Peñaflor en el campo, se los presentamos. Eh, Ahí está, con nuestros horarios de las reuniones, con nuestro correo electrónico. Y la próxima reunión vamos a tener una fotito también del local nuestro en Peñaflor. Así que desde ya les dejamos cordialmente invitado a cada uno de ustedes para que nos acompañen, si el Señor así lo permite, el próximo martes a las 20 horas. Bueno, nos despedimos, un abrazo cariñoso. La Domi que está a mi espalda igual les manda un cariñoso saludo a cada uno de ustedes. Un abrazo grande, está de rosadito hoy día y es todo un mérito porque a mi esposa no le gustaba el rosado, pero ahí está vestida de rosadito, así que les enviamos un cariñoso saludo. Y también aprovecho de mandarle un saludo a mi sobrina La Simo, y pasamos el dato a todos los ratoncitos para que le tengan una monedita porque perdió su dientecito, ya perdió un diente, así que debiera llegar hartos ratoncitos para dejarle un regalito debajo de la cabecera. Así que les enviamos. Hay una invitación que no quiero dejar de no leer, porque me la enviaron, y habla que los hermanos de la iglesia que se congregan en Victoria, en Valparaíso, hoy día tienen una predicación del Evangelio en la segunda parte del ministerio a las 19:30, Joel Clark. Así que les damos la invitación para que nos puedan acompañar y también les puedan acompañar. Y don Ricardo Lessing quiere hablar, así que le estoy habilitando el micrófono. Don Ricardo, ahí está, no puedo habilitarlo, vamos a tratar una vez más. Si le aparece algún mensaje de rehabilitar su audio, hágalo, para que algo pasa que no, parece que el Zoom no quiere dejarlo hablar. Voy a seguir insistiendo ahí para... Ahí está, Ahí listo, sí. don Ricardo. Sí, gracias Esteban. Lo que pasa es que por primera vez se conectó con nosotros la hermana Sarita, nuestra hermana Sarita de acá de la Asamblea de Peñaflor. Ella está en el campo, está en un sector muy alejado y gracias a la familia Troncoso, fueron para allá, Evelyn con César, fueron a su casa y se pudieron conectar y la estamos viendo en estos momentos. Ella está haciendo señas y queríamos saludarla con mucho cariño. Ella está en comunión con nosotros acá en la Asamblea de Peñaflor. Perfecto, le enviamos un cariñoso abrazo, un cariñoso y afectuoso saludo a ella. Muchas gracias a la familia Troncoso que pudo conectarse con ella para que estuviera en la reunión el día de hoy. Bueno, hermanos, muchas gracias nuevamente a nuestros hermanos que nos enseñaron de la palabra de Dios. Sin duda significa horas de oración y horas de meditación en la palabra de Dios para poder predicar el Evangelio, así que muchas gracias por acompañarnos. También nos manda saludos y me están pidiendo una fotito por ahí desde Los Ángeles, California. También le enviamos un cariñoso saludo. Veo también a nuestra hermana Anita Reed. Ayer pudimos escuchar la clase con los niños, muy, muy interesante, así que de Job. Estuvimos estudiando de Job ayer y mi hijo dijo, papá, hay que hacer la tarea, ya se aprendió el texto, así que vamos a ver esta semana si nos animamos a hacer la tarea. Así que muchas gracias por aquel trabajo que a nosotros como padres nos ayuda mucho en lo que es la evangelización a nuestros niños. Así que hermana Anita, siga animosa con esta actividad los días sábados porque son muchos los niños que se están conectando y los nuestros aquí en Los Ángeles se están conectando para escuchar el mensaje del Evangelio. Y como dice Pablo a Timoteo, que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Esa es nuestra oración, que nuestros hijos sean sabios para la salvación y pasen de muerte a vida. Bueno, hermanos, un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes y nos estamos encontrando, si el Señor lo permite, el próximo día martes a las 20 horas. Un abrazo, un ósculo santo a cada uno de ustedes y nos estamos viendo el próximo día martes. Chao, chao.